El mutualismo es un modelo económico y es un modelo económico que prioriza lo colectivo por sobre el lucro individual. Por eso son asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro. Pero ¿cómo definirías la economía social, si tuvieras que nombrarla? Es la economía que prioriza el bienestar común y colectivo por sobre el bienestar personal o sobre el lucro individual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí. Esto es Nuevamente Mutualmente. Mira cuánto gerundio te metí en una sola frase. Este es el programa de Mutuales y se encarga de hablar y dar a conocer este mundo que para nosotros es un poco más habitual, pero para el grueso de la gente todavía no lo es. ¿De qué se trata la Mutual? ¿Por qué se confunde tanto con otras entidades humanas que están también en nuestro entorno? Bueno, habíamos hablado de las mutuales base, de primera generación, después de las federaciones de mutuales, que eran las de segunda generación. Hablamos también de las confederaciones a nivel nacional, de tercera generación de mutuales. Y por encima de todo eso también está lo que podría decirse la OEA de las mutuales, es decir, la organización americana, y una mundial, que se llaman ODEMA y UMM. ¿Pero qué significa UMM? Bueno, vamos a preguntarle a alguien que sabe de ODEMA y de UMM, que además tenemos el orgullo que es de la provincia de Buenos Aires y en particular de la ciudad de La Plata. Él es Andrés Román y está con nosotros. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Adrián, buenas tardes, un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias, para nosotros también recibirte. Bueno, tu cargo hoy es titular de ODEMA, la Organización Americana de Mutuales, ¿no? Así es, ODEMA, Organización de Entidades Mutuales de las Américas. Cargo que tengo el honor de ocupar y la responsabilidad también. Claro. Y como vos bien describías muy sintéticamente esta escalera de entidades o de organizaciones, primer grado, segundo grado, tercer grado y esto de las supranacionales. Claro. Y esto tiene que ver con el mutualismo y con el asociativismo, buscar la forma de integrarse primero en federaciones, integradas por entidades mutuales de primer grado, a su vez las federaciones conforman confederaciones y encontramos un escalón más alto, que es esto de integrar a las entidades de los distintos países. De América. De América. Nació en el Mercosur. Y la idea originaria fue hacer así se llamó originariamente, OEMSUR, Organización de Entidades Mutuales del Mercosur, y logramos el reconocimiento del Mercosur, viajamos en su momento a la sede que estaba en Montevideo, y la idea inicial y primigenia fue crear una entidad para las mutuales de asociaciones mutuales del Mercosur. Tuvo éxito y empezamos a recibir inquietudes y consultas y contactos de entidades de países que excedían no eran el Mercosur, del Mercosur, claro. Y así nació con una reforma estatutaria en una asamblea y con la reforma del nombre, lo que hoy es ODEMA, que nuclea a entidades mutuales de distintos grados, que esta es otra particularidad, integra mutuales de primero, segundo y tercer grado de distintos países de América, hoy 20 países. 20 países no incluyen la América anglosajona, ¿o sí también? No. También. ¿Estados Unidos o también. Canadá? ¿Sí? En Canadá tuvimos alguna entidad herida y después por distintas circunstancias, porque esto es una adhesión libre y voluntaria, como todas las adhesiones y las asociaciones a cualquier entidad mutual de cualquier grado. Pero sí tenemos en Estados Unidos, sobre todo en la región de Texas, que es una región muy latina porque está muy pegada a México. Muy pegada a México y con comunidad mexicana muy amplia, hay entidades mutuales que integran ODEMA. Así que hemos tenido experiencias interesantes en Estados Unidos también. Y también participaste de lo que sería la OIT a nivel trabajo, pero a nivel mutuales, que se llama Unión de Mutuales Mundial. Unión Mundial de la Mutualidad, bueno. UMM, la Unión Mundial de la Mutualidad. Y esto también, la misma experiencia te va llevando a estas iniciativas. Cuando ODEMA tomó fuerza, ya lleva más de 20 años, y empezó a insertarse en algunos foros internacionales, como la OIT propiamente dicha. También. ODEMA tiene un estatus en OIT y todos los años, en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra, ahora ya hace algunos años a distancia, pero inicialmente era de manera presencial, en la OIT las organizaciones más diversas que se te ocurra cuando tienen algún estatus dentro de la organización, tienen un espacio de 5 minutos por reloj. A los 5 minutos te apagan el micrófono, literalmente, para exponer
algún proyecto, alguna iniciativa o alguna inquietud del ámbito del que se trata. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para alguien que puede estar distraído, OIT es Organización Internacional del Trabajo. Así es. Y ustedes, o la Organización de Mutuales Mundial, ¿la integra de alguna manera a través de ODEMA o tiene además otro lugar dentro de UMM para participar? La Unión Mundial de la Mutualidad se fundó en Ginebra y la integran entidades mutuales de África, de Europa y de América. Siempre con la expectativa de ver si hay mutualismo en Asia y poder incorporarlo, si hay mutualismo en Oceanía. Esto es un periodo de exploración por el momento. Pero al igual que la OIT está integrada por los trabajadores, las entidades de los trabajadores, por las entidades empresariales y por los estados, por los gobiernos, esencialmente los ministerios de trabajo. Bueno, el equivalente a esto en el mutualismo es la Unión Mundial de la Mutualidad. ¿Y ahí qué función cumpliste o cumplís todavía? Ahí tuve el honor de ser presidente. O sea que fuiste el presidente mundial de las mutuales. Podemos decirlo de esa manera. A mí, Adrián, nunca me gustó esto de los cargos y son circunstancias. Muchas veces las propias situaciones coyunturales te llevan a ocupar un cargo, pero sí, tuve el honor de ser el presidente de la Unión Mundial. ¿Y ahora tenés cargo todavía? Hoy soy vicepresidente por América. Y la característica muy interesante de esta Unión Mundial es que la presidencia es rotativa por continente. Y esto tiene que ver con algunas otras experiencias que hay en el mundo donde se establece el predominio de algunos países por fortaleza económica, por fortaleza política, y después pierde algún tinte democrático. Y sobre todo los africanos tenían mucho recelo sobre esto, sentían que en algunos ámbitos mundiales no tenían la participación, y hoy están ejerciendo la presidencia de la Unión Mundial de la Mutualidad. La ejerce una mutual, en realidad la Unión Africana de la Mutualidad, pero representada por el presidente de una mutual marroquí, que es una maravilla, que está haciendo una obra espectacular en ¿La Marruecos. central está en Suiza como todas estas cosas o no? La central está en Suiza, porque no además puede fallar eso. Suiza alienta esto. Mira. Por eso Ginebra tiene la sede de tantas organizaciones internacionales. Nosotros, por ejemplo, tuvimos y seguimos teniendo a través de algunas entidades de ODEMA una gran participación en la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la AIS, que tiene su sede en Ginebra y que tiene comisiones técnicas. Y una de las comisiones técnicas es la Comisión Técnica de la Mutualidad. Nosotros la hemos integrado durante muchísimo tiempo. Y Ginebra tiene una política de aliento al establecimiento de organizaciones internacionales y te hace todo muy simple. La registración, la inscripción, el reconocimiento de la documentación. Por eso también tiene tantas sedes. Claro, y volviendo digamos, a tu incursión dentro del mundo mutual, ¿cómo fue tu primeros pasos en el mutualismo? ¿Por qué te acercaste al mutualismo? Si querés, hablamos de un plano también filosófico de vida, ¿no? En realidad, esto está íntimamente vinculado con mi vida familiar. Viste que hay personas que su vida laboral y su vida profesional por ahí no tiene nada que ver con la vida familiar, bueno, no es mi caso. Exactamente. Todo mi desempeño laboral y profesional, yo soy abogado, tiene que ver con mi historia familiar. Mi abuelo, Blas Román, ya fallecido hace muchos años, fue un humilde trabajador de correo de toda la vida. Ingresó al correo cuando tenía 14 años, fue cartero a caballo. Acá en La Plata. Él empezó en San Nicolás y después estuvo por todo el país. Vivió en Ingeniero Jacobasi, un pueblito en el sur. En el sur, en épocas donde el correo... Adrián, déjame hacer este comentario. El correo, hoy para los jóvenes, es una institución más, algunos hasta la ignoran, era la institución por excelencia. El mundo se comunicaba a través del correo. Era el cordón umbilical que unía a alguien que vivía en un pueblito con el centro urbano. Adrián, la gente se enteraba que había fallecido su padre por un telegrama. Por un telegrama. Y esto llegaba a través del correo. Mi abuelo siempre nos contaba que en cualquier pueblo del interior de la República Argentina había como 3 o 4 personajes centrales de ese pueblo. El intendente, el cura, el comisario,
el gerente del banco y el jefe de correo. De la oficina y todas esas instituciones estaban en la plaza central. Si uno hoy recorre algún pueblo de la Argentina, todavía sigue pasando esto, sí. pero el correo ha perdido por la evolución del mundo, porque por el correo electrónico también. El correo electrónico, hoy el WhatsApp, bueno, digo, la comunicación tecnológica ha hecho que el correo, inclusive en el mundo, se ha refundado. Hoy son más, aquellos que subsisten son empresas de logística, claro, de entrega de paquetería. Pero bueno, lo cierto es que mi abuelo a los 14 años empezó a trabajar en el correo como cartero, a caballo, en bicicleta, y después fue ascendiendo y bueno, terminó siendo jefe de algunas oficinas de correo, por eso también vivió en González Chávez, que son los pagos de mi madre, y a raíz de eso papá, que era único hijo, conoció a mamá, bueno, todo vinculado a la historia familiar. Pero en algún momento de su trayectoria como empleado de correo, el correo tenía su sindicato de los trabajadores del correo, tenía su obra social, que hoy siguen, instituciones que hoy siguen vigentes, claro, y le faltaba la pata de los servicios, y un grupo de dirigentes, tanto de la obra social como del sindicato de correos, decidieron fundar la Mutual del Personal de Comunicaciones. Mutual que también hoy tiene una larguísima trayectoria, de la que mi abuelo fue presidente. Papá, que era un joven abogado, contribuyó en ese momento para la redacción de los estatutos y se convirtió en el abogado asesor legal de esa Mutual del Personal de Comunicaciones. Y cuando yo me recibí de abogado, hace ya muchos años, en el año 93, papá me dijo, ¿por qué no me acompañás y empezás a venir a la Mutual a asesorar a los socios? Y ahí fue mi primer vínculo y mi primer contacto con el mutualismo. Déjame aclararle a nuestros televidentes, si decimos una manera antigua de decirlo, ¿no? Aquellos que están del otro lado del streaming, que Andrés es además hijo de Abel Blas Román, el recordado quien fue intendente en la época de los 100 años de La Plata, hermano de Luciano Román, que hoy escribe en La Nación, pero escribió y fue secretario de redacción del diario El Día durante muchos años, de Leandro Román, alguien que también ha tenido mucha trascendencia por su actividad deportiva, sobre todo, con los gimnasios, siendo triatleta, y Dolores se llama tu hermana también, así que es una familia grande platense que está muy enraizada con todas las instituciones y lo que se llamaba antes las fuerzas vivas de la ciudad, ¿no? Así es, así es. Y bueno, por eso también todo está vinculado a mi vida familiar, ¿no? En realidad, yo empecé a ir a la Mutual de Comunicaciones cuando era un niño, tendría 5, 6, 7 años, a visitar a mi abuelo a la sede de Buenos Aires. Pero bueno, después, esto que vos decís, papá, además de haber sido asesor legal de la Mutual durante toda su vida, en algún momento le tocó la vocación política y él inició, digamos, su vocación política en la universidad, pero después también la ejerció en el Colegio de Abogados, fue consejero del Colegio de Abogados y en el año 82 fue intendente, que es el año del centenario. El centenario de La Plata, la famosa torta. La famosa torta. Yo tengo recuerdos, yo tenía 12 años. Me imagino, debes tener fotos de todo eso. Sí, claro. Y recuerdos muy vívidos, claro. Porque bueno, era yo me acuerdo que no estaban los champán, que decían que iba a haber champán ahí enterrado y no estaban cuando lo sacaron. No, y en realidad ahí ocurrió una sorpresa negativa. Contame. Vos recordás lo de la piedra fundacional. Sí. La piedra fundacional, que era esa piedra plana en el centro de la Plaza Moreno, tenía debajo un legado que había dejado Eduardo Rocha al momento de la fundación, y había una escritura que indicaba que al momento de cumplirse 100 años había que sacar esa piedra fundacional y encontrar todo lo que se había dejado al momento de la fundación de la ciudad. Como hoy se dice, una cápsula de tiempo. Exactamente. ¿Y qué pasó? Y pasó que cuando la descubrieron, con los años había ingresado agua y muchísimas de las cosas que había ahí debajo se habían perdido. Muchas se pudieron reconstruir, algunas deben estar en algún museo municipal, pero bueno, lo cierto es que también lo que indicaba ese legado era que en el centenario había que dejar un nuevo mensaje para los 200 años de la ciudad. ¿Y está? Está, se tomaron recaudos, para que no se hizo pase una cápsula que la proyectaron ingenieros para que sea impenetrable por el agua, por cualquier otro fenómeno que la pudiera dañar, y hay un mensaje de quienes estaban en ese momento conduciendo las instituciones de la ciudad, de los distintos dirigentes sociales y políticos de la ciudad, que todos han dejado un mensaje, está encapsulado para que a los 200 años alguien lo encuentre y bueno,
veamos cómo fue la evolución cada 100 años. Tanto vos como yo difícilmente estemos, pero vos que estás ahí del otro lado en el streaming, que tenés 7, 8 años, quizás en el 2082 te acuerdes que escuchaste alguna vez aquí decir que había una cápsula y que se lo vas a transmitir a tus amigos. Quizás las nuevas generaciones lo puedan vivir. Lo van a poder ver, bien. seguramente. Volvamos al mutualismo. Y más allá de que fue por un legado familiar lo que nos contaste, ¿cuáles son los valores del mutualismo que vos, desde ODEMA o desde la Unión Mundial de las Mutuales, puedas llegar a transmitirle a la gente que no está tan embebida en el asunto? Sí, que cuando vos lo decías en la presentación, es llamativo esto de que el mutualismo, como vos bien decías, es en alguna medida desconocido para gran parte de la comunidad, porque ha tenido una participación muy fuerte en la vida de las comunidades. Tenemos instituciones muy valiosas que son mutuales. Sí. El Hospital Español, aquí en La Plata, el Hospital Italiano también. La AMIA. La AMIA es una asociación mutual. Hay mutuales que son empresas de seguro. Hay transporte público de pasajeros. ¿Son mutuales? Que las aseguradoras son mutuales. Claro, correcto. Y debe haber alguna empresa de transporte que también tiene la figura jurídica de la mutual. Para decirlo también para quienes nos están mirando y no hacerlo aburrido, el mutualismo es un modelo económico, en definitiva. Y es un modelo económico que prioriza lo colectivo por sobre el lucro individual. Por eso son asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro. Pero ¿cómo definirías la economía social, si tuvieras que nombrarla? Es la economía que prioriza el bienestar común y colectivo por sobre el bienestar personal o sobre el lucro individual. ¿Qué quiere decir esto? En un sistema mutual todo el mundo aporta, paga su cuota social, contribuye con algún... Las mutuales tienen los servicios más diversos que se te puede ocurrir, pero por ejemplo el de proveeduría. Sí. Entonces, compra electrodoméstico, compra su televisor. Bueno, esto genera un lucro, genera una ganancia en la mutual. ¿Cuál es la diferencia con las entidades con fines de lucro? Que no hay distribución. ¿Sí? Las mutuales tienen que competir al más alto nivel. En el mercado competitivo de hoy tienen que estar a la altura, porque si no, la gente opta por otras variantes. ¿Cuál es la diferencia? Que una mutual bien gestionada, exitosa económicamente, tiene un caudal de fondos para seguir reinvirtiendo mes a mes en nuevos servicios. Y crecer como mutual sin enriquecer a alguien en particular. Exactamente. Ahora, esa es la diferencia. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Me despertaste en mi cabeza conspiranoica una pregunta que me parece que quizás tenga algo que ver con la realidad. ¿No será que la falta de difusión de las mutuales tiene que ver con que compite con otros que prefieren que las mutuales se corran un poquito y que nos dejen esta tajada a nosotros que venimos aquí a devorar las necesidades de la gente? Es probable, Adrián. En este mundo tan competitivo en el que nos desarrollamos, pasan estas cosas, se especula con estas cosas. Para decirte un ejemplo concreto, las mutuales, muchas mutuales, brindan un servicio de ayuda económica, así se llama técnicamente. Estamos regulados por un organismo nacional, tenemos cada servicio reglamentado. Bueno, el servicio de préstamos, de crédito, se llama ayuda económica en el ámbito mutualista y así tenemos el reglamento de ayudas económicas. Hay mutuales que tienen un potencial muy importante en este servicio de ahorros y créditos. Competimos con los bancos. A un banco no le debe gustar mucho. Seguramente. Entonces esto que vos decís. Y lo mismo pasa con las mutuales que son... compañías de seguro. Claro. Esto también generó muchas disputas en los ámbitos de Contralor, porque también en algún momento la Superintendencia de Seguros de la Nación dijo, ¿por qué si una mutual brinda seguro yo no la regulo? Y la regula el INAES, ¿no? Y la regula el INAES. Instituto Nacional del Asociativismo y de la Economía Social. Así es. Que en realidad nacieron como dos institutos independientes. Uno regulaba a las mutuales y otro a las cooperativas. Eran el INAC y el INAM. Originariamente las mutuales y las cooperativas dependíamos de la Inspección General de Justicia de la Nación, como dependen los clubes, que son asociaciones civiles. La IGJ. La IGJ. Y después, por determinadas circunstancias, se decidió esto de darle una especificidad al mutualismo y al cooperativismo. Se crearon dos organismos específicos para cada una de estas. Se dictaron las leyes nacional de mutuales y la ley nacional de cooperativas. Y ahí estuvo el organismo de control. Pero después las mutuales
en muchos casos empezaron a competir y a brindar servicios de salud, servicios de seguro, servicios económicos, y entonces aparecieron los otros entes reguladores. Claro. El Banco Central, claro, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Seguros, y empezaron a decir, está bien, son mutuales, las regula el INAES hoy, pero yo quiero ejercer también algún control. Y ahí empezaron también a superponerse algunas normas y a sobrecargarse de exigencias a las mutuales. Y hoy muchas mutuales están inscritas en la Superintendencia de Salud, en la Superintendencia de Seguros, en el Banco Central. Pero bueno. ¿Pero esto le pasa igual a alguien de Guatemala, por decirte un país de América, o de Burundi en África, ya que tuviste experiencia de hablar con gente de esos lugares o de lugares similares? ¿Es una problemática generalizada o es una particularidad argentina de la normativa esta cuestión de competir en un rango de quién hace de ente contralor y demás? En realidad hay un poco y un poco. Argentina está muy avanzado en el mundo en este aspecto, y sobre todo en América. Esto de tener un órgano de control específico, una ley específica. ¿Qué le pasa a las mutuales en otros países? Que están mezcladas con las sociedades comerciales, con las entidades financieras, y las regula a todas el mismo organismo. Claro. Y nosotros, por ejemplo, en Argentina, por eso digo, tenemos algunas circunstancias muy favorables. Las mutuales están exentas de diversa carga impositiva. Claro. Que también esto genera controversia. Alguna bronca del que dice, ¿y por qué ellos? ¿Y por qué no tienen lucro? ¿Y cómo sabemos si no tienen lucro? Te va a decir uno, ¿no? Que se pone abogado del diablo. Exactamente. Pero en algunos países esto no ocurre. Entonces no tienen esta regulación específica y los propios dirigentes te dicen, mirá, estamos luchando por sacar la ley de mutuales y no lo logran. Hay países que lo han ido consiguiendo. Argentina ha inspirado a muchos países. Mira, el marco legal argentino con respecto a las mutuales es mejor que en otros lados. Sí. Sí, y se ha utilizado como antecedente y como modelo la Ley Nacional de Mutuales de la República Argentina y esta estructura de un organismo específico que las regule. En México, por ejemplo, que también es bueno decirlo, ¿no? Hay mutuales más que centenarias. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los años? Tal vez no han tenido el desarrollo, nosotros decimos que somos empresas sociales. Claro. No han tenido el desarrollo empresario que sí las tuvieron muchas mutuales en Argentina, en Uruguay. Y, por ejemplo, México guarda edificios espectaculares, antiquísimos, pero hoy son casi como un club social. Claro. Se juntan a bailar, a jugar a las cartas, al backgammon, pero tienen una estructura edilicia imponente. Porque se ve que han sido muy grandes y quizás se lo ha comido el mercado. Exactamente, no han evolucionado para competir en el mercado en el que todos estamos en el mismo escenario. Claro. Pero sí han dado algunos avances y tienen un INAES, y se llama INAES también. Ah, ¿también? Sí, que también se han inspirado en Argentina. Y ODEMA ha servido mucho para esto, porque ODEMA ha llevado el ejemplo de las realidades jurídicas de los distintos países, y bueno, en algunos se han hecho presentaciones conjuntas, se han estimulado ante los organismos legislativos de los distintos países. ¿Ha sido sede argentina de algún encuentro de ODEMA, de Organización de las Américas de Mutuales? Adrián, ODEMA está reconocida jurídicamente en Argentina, en la IGJ, y naturalmente debería celebrar su asamblea anual ordinaria. Todas las entidades mutuales de primero, segundo, tercer grado y las internacionales también tienen que celebrar al igual que los clubes. Sí, claro, una vez por año su asamblea anual ordinaria. ODEMA, naturalmente, por tener su domicilio en Argentina, debería hacerla en el domicilio de su sede, pero desde el inicio se pidió autorización a la IGJ para hacerla todos los años en un país distinto. Ahora estamos celebrando la asamblea anual en México, en Guadalajara, pero además se celebra en forma simultánea o casi conjunta con la asamblea de la Unión Mundial de la Mutualidad. ¿Que dónde es? ¿También en Guadalajara? En Guadalajara. Han unificado el lugar para que poder hacer las dos. Y por un tema también de presupuesto económico, de participación y de envergadura. Van a participar dirigentes del continente africano, del continente europeo y del continente americano. Y también la Unión Mundial de la Mutualidad ha decidido esto. El año pasado se hizo en Portugal la asamblea de la Unión Mundial de la Mutualidad. Estuve. Este año le tocó a América, el año que viene va a ser en África. Ya hubo una en África también. El año que viene todo indica que va a ser en Senegal. Mira. Y ODEMA todos los años celebra su asamblea en un país distinto.
por supuesto, Argentina ha sido sede. Ha sido sede varias veces. Varias veces. Y esto, digamos, a vos te llena el día, porque obviamente no vivís de esto, vivís de tu ocupación como abogado. ¿Cómo haces para tener semejante responsabilidad con tantos miles de personas que participan de las mutuales a nivel argentino, imagino a nivel americano y mucho más mundial, y a la vez seguir siendo aquella persona normal que va a hacer los mandados, a comprar al supermercado y además a ganarse el pan día a día? Hoy creo que hay alguna herramienta que contribuye mucho, que es la tecnología y la virtualidad. Nosotros nos reunimos todos los meses en la reunión del comité director de ODEMA con los directores de los 20 países que integran la organización por Zoom. Claro. Y hacemos todo. Entonces yo lo hago desde mi estudio. ¿Pero en la prepandemia también era así? Desde el origen de ODEMA, con una tecnología mucho más precaria, sin imagen, con sonido, empezamos a hacer esto porque era imposible reunirnos todos los meses directores de 20 países, por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, de ocupación. Entonces, desde el inicio nosotros creamos esto, pedimos autorización en la IGJ, fue todo muy novedoso, y ya te digo, con una tecnología mucho más precaria. La pandemia nos dio un espaldarazo, porque enorme. Sin querer habilitó este tipo de medios para todo el mundo. Lo democratizó. Y se instaló. Claro, y se instaló. Adrián, esto que te decía, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una sede espectacular en Ginebra, a la que todos los años van dirigentes de todo el mundo, dirigentes gremiales, empresarios, ministros de trabajo de todo el mundo, tiene su conferencia internacional anual. Te dan un espacio de 5 minutos a lo largo de 2 semanas de jornada, ¿no? Hoy nosotros hacemos nuestra presentación mandando un video o en vivo esos 5 minutos a la distancia. ¿Te ha tocado hacerlo? Me ha tocado hacerlo. ¿Se puede hacer en español? Lo haces en español. Ajá. Sí, lo haces en español y ahí hay traducción simultánea. Bien. Así que Pero esto de Guadalajara es presencial. Es presencial. Y es una vez por año. Pero también, como se hace la asamblea y hace años que se implementó junto con la asamblea un foro de alguna temática que se define y van expertos a hacer presentaciones, tiene un formato híbrido. Entonces, de ese foro se puede participar a distancia y hay miembros que también pueden participar de la asamblea a distancia. Bien. Es híbrida ahora a partir de la pandemia. De la pandemia. Para ir cerrando esta charla hermosa que hemos tenido y que nos ha permitido aprender mucho sobre esta cuestión supranacional de las mutuales, ¿qué le falta a las mutuales argentinas y del mundo como para instalarse aún más en la gente y que la gente las vea como un lugar amigable a donde acceder, asociarse para poder obtener estos servicios que hace 150, 200 años que se realizan en muchos lugares del mundo? Yo creo que una cosa clave es la difusión. Bueno. Y a mí me parece que la difusión, nosotros hemos hecho muchas cosas. De hecho, hay una cátedra abierta en la Universidad Nacional de La Plata de Economía Social, que está el doctor Carlos Gasquín. De la Federación Regional La Plata. de mutuales. Nosotros hemos hecho también algunos trabajos y se siguen haciendo en las escuelas primarias. Yo creo que una tarea pendiente es esto de incorporar al mutualismo en las currículas educativas, para que los niños empiecen. Nosotros en algún momento desde un instituto de capacitación que tiene la Mutual de Protección Familiar, que es una mutual importante de nuestro país, tiene un instituto de capacitación y habíamos hecho unos jueguitos virtuales, amigables, que enseñaban mutualismo. Y eso se llevó a muchos colegios en toda la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del interior, y nos costó penetrar, insertarlo. Creo que esa es una tarea pendiente, pero fundamentalmente esto de instalar en la sociedad el modelo mutual como una forma de resolver necesidades de las más diversas que tenemos. Quizás uno mismo no puede hacerlo y el Estado tampoco se encarga de hacerlo, porque o no es su tarea, dirán algunos, o quizás se las deja a otros para que la hagan, como en este caso las mutuales, siendo buenos, ¿no? Porque imagino que también vos te tenés que plantear esto cuando la política va hacia un sector individualista, en donde la solidaridad es mala palabra, en donde la justicia social no cuenta. ¿Cómo encajar en esa realidad yendo a contramano, ¿no? Yo creo que el mutualismo debe ser un complemento del Estado. Básicamente tenemos como 3 grandes grupos, ¿no? Las organizaciones o las entidades gubernamentales, las entidades privadas y las entidades intermedias, que son las ONG, organizaciones no gubernamentales, dentro de las que está el mutualismo. ¿Por qué? Por esto de que no es ni lo
estrictamente público ni lo estrictamente privado, esto que es privado, pero sin lo que hablábamos hoy, sin fin de lucro. Yo creo que debe haber una complementación, porque el Estado no puede hacer todo, las empresas privadas tienen otros fines y es válido y es legítimo. Creo que el mutualismo ahí tiene que ocupar un espacio de complementación para satisfacer necesidades de salud, de vivienda, de educación, de turismo. Y tenemos que tener un rol más protagónico en esta sociedad. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros. No, al contrario, el agradecido soy yo y la verdad que media hora se me ha pasado como si recién empezáramos. Un placer. Andrés Román estuvo aquí con nosotros en Mutualmente. Él es el titular de ODEMA y también participante de la UMM, Unión Mutual Mundial. Así que un orgullo para los platenses, para los bonaerenses, poderlo haber tenido aquí, que nos explique todas estas cosas. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por haber estado ahí.